Buenos días a todos. Para continuar con la serie de entrevistas con el doctor Germán Ver Esquivel, hoy vamos a tocar el tema de la personalidad jurídica, los sujetos del derecho internacional, para lo cual contamos con el honorable doctor Ver Esquivel, quien es diplomático, escritor e internacionalista, doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derecho Internacional por Inglaterra, tuvo una maestría en Política Internacional en Bélgica, es profesor universitario en Derecho Internacional y Derecho Internacional Ambiental, escritor de diferentes libros en Derecho Internacional Ambiental y miembro titular de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Buenos días, doctor. Buenos días, Ander. Muchas gracias a ti y al Club ONU por la oportunidad, ¿no?, para conversar de este tema tan interesante y tan importante en el derecho internacional, ¿no?, como son los sujetos del derecho internacional. Me tienes a tus órdenes para las preguntas que estimes pertinentes. Muchas gracias, doctor. Un honor para nosotros. Bien, empecemos hablando un poco sobre los sujetos del derecho internacional. ¿Qué se entiende por los sujetos del derecho internacional y cuáles son estos sujetos? Esa es una pregunta muy interesante, ¿no? Cuando estudiamos el derecho internacional, una de las áreas más importantes, luego de la definición del derecho internacional, es el acápite o el capítulo dedicado a los sujetos del derecho internacional, ¿no? Este es un tema bien interesante que requiere un estudio importante y dedicado, ¿no? Los sujetos del derecho internacional básicamente son instituciones que poseen lo que se llama la personalidad jurídica internacional. Es decir, son entidades que poseen derechos y deberes, ¿no?, ante la comunidad o ante la sociedad internacional, ¿no? Esa es la clave del asunto, ¿no? Entidades que son titulares de derechos y deberes en el marco de la comunidad internacional o del sistema internacional, dependiendo de a cuál de las dos teorías te adscribas, ¿no? En esencia, los principales sujetos de derecho internacional son los estados. Bueno, el estado es el sujeto de derecho internacional por excelencia, ¿no? Y luego también tienes a las organizaciones internacionales y al individuo. Hay otros sujetos de derecho internacional, además, que podemos verlos un poco más adelante, pero yo creo que para efectos de la primera pregunta, de responder un poco a ustedes, los estudiantes, ¿no? Podríamos quedar o señalar que los estados son el principal sujeto del derecho internacional y luego las organizaciones internacionales y el individuo cuya aparición empieza fundamentalmente en el siglo XX, ¿no? Y de lo cual podemos conversar más adelante. Claro que sí, doctor. Pero hablemos y profundicemos un poco más sobre los estados como sujetos del derecho internacional. ¿Qué es lo que implica ello? ¿A qué prerrogativas, qué deberes o obligaciones les compete? Muy interesante tu pregunta, y nos lleva a una reflexión, sobre todo en el siglo XXI, porque la idea es, digamos, la idea es tener una visión del siglo XXI sobre lo que son los estados, ¿no? Los estados, como te había mencionado, mi estimado Anderson, los sujetos por excelencia del derecho internacional, ¿no? La Convención de Montevideo del año 1933 señala los elementos que debe contener un Estado para definirse como tal, ¿no? Que son básicamente tener un territorio, una población, ¿no?, un gobierno y la capacidad de relacionarse internacionalmente, ¿no? Esta definición que da la Convención de Montevideo del año 1933 sobre derechos y deberes de los estados es fundamental para entender este tema, ¿no? Estados, pues, tiene las Naciones Unidas, ¿no? Son 194 ahora, que van desde los Estados Unidos hasta Zimbabue, Cuba, Chile, Malawi, ¿no? Y estados en Europa como España, Italia, Francia, ¿no? Eh, los estados tienen dos características fundamentales de acuerdo al derecho internacional, ¿no?
De acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas, los estados tienen soberanía que viene pues, de este concepto que está en la Convención de Montevideo del año 1933, la soberanía, es decir, la independencia, ¿no? La capacidad de actuar independientemente respecto de otros estados, y la igualdad, ¿no? De acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas, los estados son iguales y cada estado tiene un voto en la Asamblea General, ¿no? Eh, Sobre los estados se ha escrito ampliamente, abundantemente, y hay una gran doctrina sobre ellos. Todos los profesores de Derecho Internacional a nivel latinoamericano, iberoamericano, europeo, estadounidense, han escrito sobre este tema, ¿no? Que es de profunda relevancia, ¿no? Hay estados, digamos, que son estados continente, como por ejemplo los Estados Unidos, la Federación de Rusia, o la misma República Popular China, y hay estados que son los denominados microestados o también llamados estados diminutos, ¿no? Como por ejemplo el Principado de Andorra, y que a mí me gusta mucho, tengo la oportunidad de conocerlo, que tiene una estación de esquí extraordinaria, ¿no? Y que además tiene muchos bancos, ¿no? Por otro lado, estados como Liechtenstein, ¿no? Que es también un estado pequeño, ¿no? Con un territorio pequeño, pero muy poderoso económicamente porque está también, porque tiene también muchos bancos en su en su constitución, ¿no? Liechtenstein, como tú sabes, es un estado mediterráneo que está íntegramente dentro de Suiza, ¿no? De la Confederación Suiza, y el Principado de Andorra es un estado que está ubicado entre España y Francia, ¿no? En consecuencia, sobre los estados habría mucho más que decir, mucho más que hablar, pero en esencia son los sujetos fundamentales del derecho internacional y tienen una preeminencia especial, ¿no? Desde la frase de Luis XIV, el Estado soy yo, ¿no? Hasta ahora han pasado muchos años, pero cada vez más la figura del Estado, la figura estadual, tiene una relevancia y una importancia fundamental. El Estado peruano lo es desde, tú sabes muy bien, mi estimado Ander, desde 1821, y por esas fechas similares también muchos estados latinoamericanos obtuvieron la independencia, ¿no? Entonces, digamos, es un tema fundamental. Los estados se encuentran reunidos en el marco de la Organización de las Naciones Unidas, que se creó a finales de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A partir del año 1945. Los estados, además, las Naciones Unidas, que incluye a los estados, la sede política de las Naciones Unidas está en Nueva York y la sede económica está en Ginebra, en Suiza. En consecuencia, digamos, hay muchos temas que discutir sobre los estados. Los estados son, al ser titulares de derechos y deberes ante la comunidad internacional, pueden iniciar procesos ante los diversos tribunales internacionales, la Corte Internacional de Justicia, por ejemplo, que en España se llama Tribunal Internacional de Justicia, o también ser a su vez demandados por entidades, por otros estados o por organizaciones internacionales. Lo dejo allí para continuar con las siguientes preguntas, ¿no? Claro, y estas demandas entre estados se ven en la Corte de La Haya en Holanda, si no me equivoco. Así es, exactamente. En el Palacio de la Paz, que se encuentra ubicado en la ciudad de La Haya, en Holanda, en los Países Bajos, se llevan a cabo estos procesos entre los estados por diversas razones que van, en muchos casos, por temas ambientales, hablando modernamente, ¿no? Pero también por temas limítrofes, ¿no? Ahora, no solamente está el tribunal o la Corte Internacional de Justicia, tienes otro tipo de jurisdicciones que también son importantes, el Tribunal Internacional del Mar, que está en Hamburgo, o el Tribunal Penal Internacional, que se encuentra también en La Haya, ¿no? En Holanda, ¿no? Es decir, hay varias jurisdicciones internacionales donde los estados pueden acudir para para resolver
pacíficamente sus controversias, y también hay tribunales comerciales fundamentalmente, como la CIADI y otros más, o que resuelven también problemas entre estados, ¿no? Problemas de carácter comercial fundamentalmente, ¿no? En ese sentido, digamos, la aspiración de la sociedad internacional de los estados medianos como el Perú es tener un espacio, una sociedad donde los problemas se resuelvan pacíficamente, ¿no? En base al diálogo y la cooperación, ¿no? Que ese es el objetivo de la sociedad internacional, ¿no? Claro que sí, doctor, muy interesante. Bueno, los peruanos ahora tenemos en la mente a la Corte de La Haya por el diferendo marítimo que hubo con Chile el 2014, si no me equivoco. Muy interesante su aporte. Bien, la siguiente pregunta, y es que usted mencionaba a los estados, pero también a las organizaciones internacionales. Hablemos un poco más sobre estas. ¿Cómo son como sujetos del derecho internacional y además cuáles serían estos? Es muy interesante esa pregunta, ¿no? Las organizaciones internacionales son también sujetos de derecho internacional, ¿no? Tienen una importancia muy relevante en el plano mundial. La principal organización internacional, como tú sabes, Sander, son las Naciones Unidas, ¿no? El conjunto de los estados que se encuentran en las Naciones Unidas. Eh, el origen, digamos, de considerar a las organizaciones internacionales como sujetos de derecho internacional tiene un ámbito histórico, ¿no? Un ámbito histórico interesante que es pertinente señalar, ¿no? Eh, 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 Durante el año 1948, el conde Folke Bernadotte, que era un conde sueco, ¿no? ¿No? Él sufrió un ataque y falleció en territorios que ahora son de Israel, ¿no? Entonces, esto originó que las Naciones Unidas, porque hay que recordar que el conde, que además era sobrino de un rey de Suecia, ¿no? El conde trabajaba para las Naciones Unidas, era un funcionario internacional que trabajaba para las Naciones Unidas. Entonces, las Naciones Unidas llevaron un caso a la Corte Internacional, a la recién creada Corte Internacional de Justicia, preguntando si es que las Naciones Unidas tenían titularidad internacional, si eran sujetos de derecho internacional para iniciar una acción, ¿no? De reparación, ¿no? Este es el famoso caso de la reparación por daños causados a las Naciones Unidas del año 1948. Y las Naciones Unidas en aquella ocasión, perdón, y la Corte Internacional de Justicia en aquella ocasión respondió diciendo que efectivamente sí tenía titularidad las Naciones Unidas y que podían iniciar reclamos, ¿no? Por daños y perjuicios por el fallecimiento de este conde sueco, que era un funcionario, un burócrata internacional, ¿no? En consecuencia, hubieron reparaciones. En esa ocasión, la Corte aprovechó la oportunidad para definir algunos de los elementos, ¿no? Algunos de los elementos que explican por qué digamos, que explican por qué las organizaciones internacionales son, son, son instituciones que tienen esa titularidad internacional, ¿no? ¿No? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Y luego, en documentos posteriores, ¿no? Eh, en la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas del año 46, las mismas Naciones Unidas reconocen que tienen personalidad jurídica para contratar, para adquirir y disponer de bienes muebles e inmuebles y para entablar procesos legales, ¿no? Entonces, digamos, es un caso interesante el caso de la reparación por daños y perjuicios a las Naciones Unidas y tiene pues un entorno histórico, ¿no? Que yo les aconsejo a ustedes lo estudien en un curso de Derecho Internacional, ampliaríamos más este tema, ¿no? Porque el caso es muy interesante, ¿no? Implica el daño que comete un Estado o el Estado no cumplió con proteger a un miembro de las Naciones Unidas dentro de su territorio y consecuentemente es liable, como se dice en inglés, o sea, es eh, responsable por ello y en consecuencia tiene que pagar una indemnización. El caso, por supuesto, terminó
con el pago de una indemnización, ¿no? Y ahora en la Universidad de Uppsala, en Suecia, hay un monumento a el conde Bernardo como un recuerdo, una remembranza de su labor, ¿no? Valiosa en defensa de los intereses de la humanidad, de las Naciones Unidas y en recordatorio de una situación importante en el escenario internacional, ¿no? Claro que sí, doctor. Revisando el libro en el cual nos estamos basando, entendía que hay diferentes clases de personalidad jurídica, ¿no? El primero podría ser el sujeto de personalidad jurídica internacional plena, internacional limitada, personalidad jurídica internacional objetiva, subjetiva, los sujetos originales y derivados, ¿no? Entonces todo esto complementa lo que usted nos estaba diciendo. Ahora bien, doctor, ya hemos hablado de los estados y también de las organizaciones internacionales, pero le quería preguntar sobre el individuo, qué, cómo abarca o cómo se presenta dentro de los sujetos del derecho internacional y a manera de contexto a nivel internacional, ¿no? Hay una vocación importante por la protección del individuo desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde el siglo XIX, diría yo. Pero para efectos de un curso de Derecho Internacional moderno, ¿no? Del siglo XXI, podríamos decir que la preocupación por darle titularidad al individuo en el siglo XXI se encuentra en el hecho de la evolución de los derechos humanos, ¿no? De de este derecho internacional de los derechos humanos, que es una rama del derecho internacional, ¿no? Del derecho internacional general. Y la idea fundamental de los escritores, de los autores, es darle al individuo lo que se llama en latín el locus standi, ¿no? El locus standi es la posibilidad del individuo de acceder a un tribunal internacional, ¿no? Esto lo podemos ver claramente hoy en día, ¿no? En el sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Donde tú sabes que hay dos espacios ante los cuales puede el individuo actuar, ¿no? El primero es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la cual cualquier individuo puede dirigirse, ¿no? Y luego, en una especie de lo que se denomina certiorari en el derecho constitucional, es decir, elige, ¿no? La Comisión Interamericana casos para llevarlos ante la Corte Internacional de Derechos Humanos que tiene su sede en Costa Rica, ¿no? Esto del certiorari que menciono es algo nuevo, es algo que viene del derecho constitucional, pero que es la capacidad que tiene un órgano jurisdiccional, judicial, de elegir algunos casos que considera son relevantes o que considera son importantes que deban ser resueltos por una corte, ¿no? En el caso de la Corte Europea, por ejemplo, y eso se menciona en el libro, en el caso de la Corte Europea, los ciudadanos pueden accionar directamente ante la Corte Europea de Derechos Humanos, ¿no? Esa es una reforma que se hizo en el año 1998, por la cual los ciudadanos pueden actuar directamente ante la Corte Europea de Derechos Humanos, ¿no? Cuya sede se encuentra, como tú sabes, en Estrasburgo, ¿no? Que es una ciudad muy bonita de Francia, ¿no? En el caso del sistema interamericano de derechos humanos, primero hay que acceder a la Comisión Interamericana, y la Comisión Interamericana, cuando considera que hay una grave o considera que hay una vulneración de los derechos de las personas, en esos casos accede representando o junto con él accede a la Corte Interamericana, ¿no? La presencia del individuo en el derecho internacional es muy importante en la actualidad, ¿no? Muy importante, mi estimado Ander, porque demuestra el avance no solo de los derechos humanos, sino el avance también de lo que se ha denominado el principio democrático, ¿no? Es decir, que todas las personas tienen ciertos derechos inalienables que vienen por el hecho de ser seres humanos, ¿no? Y esto que está recogido en la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿no? El Pacto de San José, es fundamental en nuestra región, en la región latinoamericana, para que el individuo tenga una posición de relevancia, de importancia frente al derecho internacional, ¿no?
sobre todo en casos, como te menciono, de vulneración de los derechos fundamentales, ¿no? Casi todas las constituciones de América Latina, por no decir todas, incluyen acápites, igual que la peruana, ¿no? Incluyen acápites donde incluyen todos los derechos humanos a los cuales las personas pueden, deben y tienen la obligación, el deber y el derecho de acceder, ¿no? Entonces, esta presencia de los derechos de los individuos es relevante e importante. Yo creo que es ya casi una consideración de opinio juris, ¿no? Una costumbre internacional que está también incluida en los documentos internacionales, o es una vocación, digamos, de todos los abogados que defienden derechos humanos y de los internacionalistas, que este concepto del individuo como sujeto de derecho internacional ya es innegable, digamos, ¿no? Es innegable y responde a intereses superiores de la humanidad, ¿no? Al paso de una sociedad, digamos, de sociedades de barbarie, digamos, a una sociedad moderna, democrática, con economía de mercado, con un Estado eficiente, ¿no? Y con la promesa, ¿no? La promesa del estado de bienestar, ¿no? Que no debe ser olvidada, ¿no? No debe ser olvidada no solo en los libros, ¿no? Sino también en la realidad, ¿no? La promesa del estado de bienestar, que la democracia representativa, ¿no? En la que todos creemos, también implica un estado de bienestar, ¿no? Y el estado de bienestar es fundamental, ¿no? El derecho progresivo, por supuesto, a la salud, al trabajo, a la vivienda y a la educación de calidad, ¿no? Entonces, es un tema importantísimo que tenemos que tener presente y que con ello creo yo que he respondido a tu pregunta. Habría mucho más que hablar, hacer un curso sobre este tema, pero por el momento yo creo que queda clara la idea, ¿no? Claro, doctor, ¿y usted consideraría, por ejemplo, la Santa Sede como un miembro de los sujetos del derecho internacional? Sobre el tema de la Santa Sede, pues hay una gran discusión. Es más que discusión, más que una situación real, es una discusión teórica, ¿no? Es una discusión teórica, es lo que se llama un estado diminuto, ¿no? La Santa Sede que queda, ¿no? Dentro de Roma, ¿no? Porque Roma la circunda la Santa Sede, ¿no? Tiene un estatus especial por acuerdos especiales que se han firmado entre la Santa Sede y el Estado italiano, ¿no? Es un Estado que tiene ciertas autonomías. Recuerda que las cuatro características de los estados, ¿no? Que tenga un territorio, una población, ¿no? Un gobierno. El gobierno tiene, definitivamente, ¿no? Tiene un sistema también de seguridad que está otorgado por la Guardia Suiza, ¿no? Que desde el siglo XII, me parece, ahí podríamos corregir la fecha, pero creo que es en esa ocasión, desde el siglo XII, la Guardia Suiza protege a los papas, ¿no? Eh, y tiene definitivamente capacidad de relacionarse internacionalmente, ¿no? Como se puede apreciar en las diversas embajadas que tiene la Santa Sede en el mundo, una de ellas también en el Perú. No hay que olvidar que el nuncio apostólico es el decano del cuerpo diplomático, consular aquí en el Perú, ¿no? Históricamente, por una tradición histórica, el Perú, si bien es cierto, es un país laico, tiene un aprecio especial por la Iglesia Católica, por el desarrollo cultural que ha tenido en la historia de nuestro país, ¿no? En ese sentido, digamos, este caso es un caso muy interesante para estudiarlo, digamos, académicamente, ¿no? Pero en la práctica, el Estado Vaticano funciona como si fuera un Estado real, digamos, ¿no? Con todas las prerrogativas que tiene, ¿no? ¿No? Y se une a otros estados en Europa que también tienen dimensiones pequeñas como Mónaco,
como el Principado de Andorra, que ya te mencioné, y Liechtenstein, ¿no? Ciudades que por lo demás son, por lo menos las dos que yo conozco, Liechtenstein y el Principado de Andorra, son ciudades muy hermosas y encantadoras. Y bueno, el Vaticano, pues, es una joya de la humanidad, ¿no? Es un museo, digamos, vivo en medio de Roma, ¿no? De una ciudad históricamente tan importante como la capital de Italia, ¿no? Claro que sí, sobre todo quien lo habita ahí es el mismísimo Papa. Bien, continuando con la entrevista y sumado a lo anterior, doctor Vera, ¿cuáles cree usted que serían estos otros sujetos que puedan ser incorporados a ser sujetos del derecho internacional, ¿no? En particular, ¿usted consideraría las ONG? Sí, es una magnífica pregunta, mi estimado Ander, interesante además, ¿no? Que abre nuevos escenarios sobre los temas del derecho internacional. Se habla que hay otros posibles sujetos de derecho internacional, como los pueblos originarios o las ONGs. Pero a mí me parece interesante detenernos en el tema de las organizaciones no gubernamentales que cada vez tienen más importancia en el mundo moderno, ¿no? Las organizaciones no gubernamentales son entidades, digamos, fundadas con propósitos altruistas, en principio, por personas o empresas, ¿no? Que desean apoyar alguna línea de la agenda internacional, ¿no? Empezaron en el siglo XX y hoy en día nadie puede negar su importancia y su potencialidad. Sobre todo, por ejemplo, en el campo del derecho ambiental, del derecho internacional ambiental. Tú mencionabas que yo había sido profesor de Derecho Internacional Ambiental, pero también he sido profesor de Derecho Ambiental por varios años, ¿no? Derecho Ambiental peruano. Y entonces las ONGs, a nivel internacional, como por ejemplo Greenpeace, ¿no? El Sierra Legal Club la BBF, ¿no? WWF, ¿no? La Fundación para la Vida Silvestre, son muy importantes porque llevan agendas y presentan agendas a nivel internacional, especialmente, como te digo, en el tema ambiental. Cuando se llevó a cabo en el Perú la COP20 y luego se llevó a cabo en París la COP21, que genera el Acuerdo de París, un documento fundamental del cual Estados Unidos durante la presidencia del presidente Trump se retiró, pero que ahora el presidente electo Biden ha dicho que va a retornar al Acuerdo de París, cosa que es una buena noticia para toda la comunidad internacional. No, las ONGs jugaron un papel muy importante en su negociación y los estados en el tema ambiental han dejado que ellas tengan un rol preponderante, ¿no? No así en otras áreas del derecho internacional, el derecho del mar, el derecho del comercio internacional, donde también pueden haber organizaciones no gubernamentales presentes, pero es en el tema ambiental donde tienen una gran relevancia. ¿No? En un libro que yo escribí en el 2011 que se llama Introducción al Derecho Internacional Ambiental, yo mencionaba que ya las ONGs en ese momento eran actores del derecho internacional, ¿no? Diferenciando un poco del concepto de sujeto y hablando más bien de actores, ¿no? Porque en ese momento no podías reconocerles una titularidad de derechos y deberes a nivel internacional, pero definitivamente tenías que reconocer que tenían una presencia, una importancia en la negociación internacional de los temas como el cambio climático, la diversidad biológica, que eran indiscutibles, ¿no? Eran indiscutibles, ¿no? En el Perú también tenemos organizaciones no gubernamentales que ven temas ambientales y que tienen gran importancia y que emiten pronunciamientos y que tienen un trabajo muy serio, muy interesante, ¿no? Que producen documentación, información, libros, boletines, ¿no? Y hacen seguimiento de temas, ¿no? Y opinan además sobre temas, sobre la posibilidad de ratificar o no ratificar algún tratado ambiental. No vamos a tocar ese tema que sería motivo de otra entrevista más, ¿no? Pero me parece que ya que estamos en el tema de los sujetos del derecho internacional, mencionar la importancia de las organizaciones no gubernamentales es fundamental, ¿no? Es un elemento a tener presente.
¿Cuándo se convertirán definitivamente en sujetos de derecho internacional? Nadie lo puede saber, ¿no? Pero su importancia es indiscutible. Y luego tienes otras, como te digo, los pueblos originarios, las asociaciones de empresas multinacionales, ¿no? Ahora con la pandemia, por ejemplo, las vacunas, por ejemplo, para resolver el problema del coronavirus, que esperemos pase muy pronto y que esperemos la vacuna llegue muy pronto al Perú, implican, digamos, son creadas por entidades, por empresas muchas veces multinacionales, ¿no? O asociaciones de empresas multinacionales que también tienen un decir, una importancia en el mundo actual, ¿no? Así que, pero claro, la posibilidad de ser llevadas a una corte, ¿no? Porque en realidad el derecho internacional, la clave del asunto está en que puedan ser, bueno, titulares de derechos sin duda, pero también de deberes y que puedan ser llevadas a una corte internacional es bastante discutible. Eso sí se puede realizar entre estados, organizaciones internacionales e individuos, ¿no? Pero las otras entidades pueden sí ser demandadas, pero en tribunales nacionales, ¿no? Y ahí es donde está el gran debate, ¿no? El gran debate, acuerdos modernos, por ejemplo, ya hablan de los defensores ambientales, ¿no? También los defensores ambientales son sujetos de derecho internacional, lo podríamos discutir en otra ocasión, ¿no? ¿Son los mismos individuos? También, ¿no? Podríamos conversar sobre esos temas, ¿no? Entonces yo creo que tener la mirada puesta en estos nuevos sujetos, en estos nuevos posibles sujetos de derecho internacional, es muy importante y reconocer su valor en el marco en el escenario internacional también es fundamental, ¿no? Sin duda, son estas ONG que se ven fortalecidas por la coyuntura y el contexto, ¿no? Por ejemplo, si recordamos un poco el cual hemos vivido acá actualmente en el país y pensamos en Amnistía Internacional, quien sacó una serie de comunicados y manifestaciones en defensa de los derechos para quienes protestaban, defensa de sus derechos humanos, ¿no? De evitar el excesivo uso de la violencia. Entonces son estas ONG que, como usted dice, que según el contexto se ven fortalecidos y al final podrían ser incluidos como sujetos de derecho internacional. Sin duda, claro que sí. Pero hay que recordar que son entidades digamos, el concepto de democracia implica que tú tengas ciudadanos o grupos de ciudadanos que defiendan la democracia, digamos, pero la democracia realmente, teóricamente o históricamente proviene de una elección, ¿no? Entonces, si bien es cierto, representan, como te dije anteriormente, intereses altruistas, los que cuestionan, no soy yo, ¿no? Yo soy un profesor universitario, pero los que cuestionan eso dicen que no han sido elegidas, digamos, por un grupo de ciudadanos, digamos, ¿no? Sin embargo, el deber ser que plantean es válido, ¿no? Y en ese sentido yo coincido con lo que tú mencionas en términos de que la labor, por ejemplo, en el tema de derechos humanos, en el tema ambiental, ¿no? Es fundamental, ¿no? Claro que sí. Bueno, doctor, ha sido muy interesante la entrevista y todas sus acotaciones y sus aportes. Nos ha quedado muy claro cuáles son, qué se entiende por sujeto del derecho internacional, cuáles son y cuáles son los probables a futuro que podrían ser incluidos, ¿no? ¿Algún aporte más que usted quisiera darnos? Bueno, felicitar al Club ONU y a ti, Ander, en particular, por esta entrevista cuyo objetivo es difundir, digamos, los temas del derecho internacional, ¿no? En este caso, los sujetos de derecho internacional. Y como tú has podido apreciar, siempre hay espacio para la polémica, ¿no? Curiosamente, un tema como los sujetos de derecho internacional que viene siendo estudiado desde hace por lo menos 3 siglos, ¿no? Desde el siglo XIX o el siglo XVIII, con los escritos de estos profesores como Lauterpacht y otros más, ¿no? Sin embargo, hoy día, en el siglo XXI, en esta conversación tan interesante que hemos sostenido, puedes apreciar que siguen habiendo puntos de discusión y puntos debatibles, ¿no? Y eso es lo que hace la riqueza del derecho internacional, ¿no?
la riqueza del derecho internacional, que es fundamental, que es diferente a las relaciones internacionales, ¿no? Eso se mencionó en una entrevista anterior, ¿no? Y que el derecho internacional más bien se dedica a defender las normas, ¿no? A defender los derechos de los estados o de las organizaciones internacionales, de los individuos en cortes, ¿no? Porque para eso es para lo que está entrenado un abogado internacional, digamos, ¿no? Para acudir a las cortes y realizar la defensa. Sin embargo, no todo está definido y hay aristas y hay temas y ángulos que van a seguir siendo objeto de debate y de discusión, como hemos tenido una amigable discusión, una sana discusión muy al estilo francés contigo, ¿no? Y que seguirán siendo discutidas por generaciones próximas de profesores y de estudiantes, ¿no? Durante este siglo y el próximo siglo. Y eso es lo interesante del saber y del conocimiento, ¿no? Que es una creación permanente y en la cual ustedes los jóvenes tienen un rol muy importante y en ese sentido finalizo nuevamente felicitándote, Ander, por esta entrevista y felicitando al Club ONU por crear estos espacios de interés, ¿no? Estos espacios y oportunidades para que podamos dialogar sobre estos temas tan interesantes. Gracias. Gracias a usted, doctor. Ha sido un completo honor para nosotros. Esta entrevista sin duda enriquecedora y extraordinaria. Le agradezco nuevamente y bueno, invito a todos los que nos están viendo a que nos puedan seguir en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y estén atentos porque vamos a seguir con las entrevistas con el extraordinario doctor Vera Esquivel. Muchas gracias, doctor, nuevamente por habernos apoyado.